¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera sesión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el sistema económico. Bien, inicialmente vamos a establecer qué cosa es un sistema. Bien, un sistema no es otra cosa que una cadena de eventos. Entonces, esta cadena de eventos, por supuesto, no tiene otra finalidad que tener un inicio, ¿sí? Una cierta cantidad de eventos específicos que nos van a llevar a un final correspondiente. Entonces, al hablar de un sistema económico, lo que estamos haciendo simple y sencillamente es ver de qué manera van ocurriendo determinados eventos y o actividades económicas dentro de la sociedad. Y esto de aquí va a dar como consecuencia un resultado específico. Entonces, toda esta actividad económica que nosotros vamos a encontrar dentro de la sociedad no es otra cosa que la manera en cómo nosotros vamos a ver que se organizan, ¿qué cosa? En primer lugar, la producción, ¿sí? La producción. En segundo lugar, la distribución. Y por último, vamos a tener el consumo. Entonces, esta manera de organizarse, la producción, la distribución y el consumo, son los que posteriormente, a la larga, van a determinar el beneficio de cualquier sociedad en particular. Bien, entonces ahora vamos a ver quién se encuentra al frente de todo este sistema, de toda esta orquesta que nosotros vamos a encontrar a nivel económico. Entonces, todo sistema requiere de determinados procesos, de determinado ordenamiento. Por supuesto, debe haber alguien que se encuentra al frente para determinar, para establecer cuál es el ordenamiento que debe de seguirse. El Estado. Entonces, es el Estado el que va a determinar cuál es el ordenamiento jurídico, es el que va a determinar cuál es el régimen de propiedad. Entonces, por ejemplo, si nosotros compramos una casa, obviamente nosotros vamos a dar el dinero, pero necesitamos recibir algo a cambio, aparte de las llaves de la casa. Y estos son los documentos. Entonces, estos documentos de propiedad tienen que ser inscritos en los registros públicos. Y solamente de esta manera nosotros vamos a poder cuidar de que esta nueva casa, ¿sí?, que se está comprando es nuestra. Entonces todo esto de aquí, todas estas condiciones, ¿sí?, de contratación entre particulares son justamente vistas y revisadas ¿por quién? Por el Estado. Entonces el sistema económico justamente nos va a servir para qué cosa, para determinar qué agentes van a realizar determinadas decisiones económicas bajo determinados aspectos que van a cumplir determinadas condiciones. La base del sistema económico no es otra cosa que el propio individuo, la persona como tal. Entonces, esta persona como tal conforma una familia, y esta familia en diferentes agrupaciones conforma lo que nosotros conocemos como la sociedad. Entonces, como ya habíamos visto antes, nosotros vamos a encontrar que la economía tiene un solo fin. ¿Y cuál es este fin? El fin de la economía es el establecer la mejor manera de utilizar los recursos limitados. ¿Para qué? Para lograr que la sociedad en su conjunto pueda satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Entonces, todas las necesidades y todos los requerimientos que tenga. Entonces, por supuesto, este sistema económico vamos a encontrar que es distinto en un país
y es distinto en otro. Por ejemplo, el sistema económico que nosotros encontramos en el Perú es diferente al sistema económico que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Australia. Y distinto al sistema económico que nosotros podemos encontrar en Chile o en Ecuador. Entonces, cada país tiene fundamentalmente un sistema económico diferente. ¿Por qué? Porque cada país tiene factores de producción muy específicos. Entonces, estos factores de producción, mediante metodologías específicas, ¿sí?, se van a utilizar ¿para qué? Para orientar toda la actividad económica. Entonces, todos estos factores de producción que vienen a ser los empleados, que vienen a ser las empresas, que vienen a ser los inversionistas, etcétera, etcétera, se van a juntar y van a comenzar a trabajar. Entonces, todo este trabajo, toda esta manera en cómo estos señores se juntan, son justamente los métodos que se utilizan ¿para qué? Para orientar toda la actividad económica. Entonces, ahora vamos a ver qué cosa, vamos a ver justamente los modelos de funcionamiento de la economía. Sabemos que existen más de 250 países alrededor del mundo. Y por supuesto, existen más de 250 sistemas económicos. Por supuesto, no es posible que nosotros tratemos estos 250 sistemas económicos de manera individual. Entonces, lo que vamos a hacer, simple y sencillamente, es resumirlo y dividirlos en tres. ¿Okay? Entonces, estos tres sistemas económicos son simple y sencillamente un molde, son un modelo, a raíz del cual nosotros vamos a encontrar que nacen todos los sistemas económicos que se dan en los diferentes países. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. El primer modelo económico que nosotros vamos a encontrar es el sistema de libre empresa. Bien, ¿qué cosa es el sistema de libre empresa? El sistema de libre empresa no es otra cosa que el sistema que defiende simple y sencillamente que todas las operaciones económicas, todos los procesos de producción los lleva a cabo ¿quién? La empresa privada. Entonces le da un gran poder a ¿quién? A la empresa privada. Entonces la empresa privada está libre de control, libre de control. No hay control directo del gobierno, nada, no hay gobierno aquí. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que sucede aquí es que este sistema de libre empresa es gobernado simple y sencillamente por el mercado, por la ley del mercado. Entonces, vamos a suponer, nosotros nos encontramos, por ejemplo, con 4 o con 5 empresas. Por supuesto, nosotros sabemos que estas 4 o 5 empresas no todas tienen el mismo tamaño. Hay algunas que son empresas muy grandes y hay empresas que son empresas más pequeñas. Por supuesto, si el gobierno no interviene, ¿qué cosa es lo que puede ocurrir? Simplemente esta empresa grande de acá puede tomar acciones específicas que determinen que va a ser la dominante en el mercado. Entonces puede subyugar rápidamente a esta empresa pequeña y si desea la puede hacer desaparecer del mercado. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Simple, aparece el monopolio. Y eso no es problema. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene nada que hacer aquí. Entonces, eso sería un sistema de libre empresa. Entonces, cada participante aquí en este sistema de libre empresa, lo que desea, ¿qué cosa es? Maximizar su satisfacción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a maximizar su satisfacción? Va a maximizar su satisfacción justamente a través de las decisiones de consumo o de producción. ¿Cómo así? Entonces, estas decisiones de consumo o de producción están limitadas ¿por quién? Ya lo sabemos.
Nadie puede ser más grande que quién, nadie puede ser más grande que el mercado. Y es justamente el mercado el que rige todo esto de aquí. Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a ver qué cosa, que las empresas van a entrar en competencia. Entonces, las empresas pueden entrar en competencia. Existen distintos tipos de competencia. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en un primer momento la competencia por precios. Entonces, actualmente, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Están ingresando una gran cantidad de empresas de telefonía. Inicialmente, cuando ingresaron los teléfonos celulares, un teléfono celular podía llegar a costar fácilmente entre 1.000 y 1.400 dólares. Y no solamente era eso. El punto era que tú tenías un servicio de telefonía celular y cuando tú llamabas, tú pagabas. Pero no solamente eras tú el que pagaba, también pagaba el que recibía la llamada. Claro, posiblemente los que somos más jóvenes no hayamos vivido esta etapa, ¿sí? Pero así era inicialmente, cuando recién comenzaron a ingresar las empresas de telefonía con la telefonía celular. El que llamaba pagaba y el que recibía la llamada también pagaba. Entonces, fue pasando el tiempo, el tema monopólico se acabó, comenzaron a ingresar otras empresas y ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es que los precios comienzan a bajar. Los precios comienzan a bajar, entonces los teléfonos dejaron de costar 1.200 dólares y comenzaron a costar de repente 800, 700, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, ¿qué cosa es lo que pasa? Este sistema de precios hace que inclusive nosotros encontremos teléfonos de 9 soles. Pero claro, ¿cuál es el secreto en todo esto? El secreto en todo esto es que si bien mi teléfono me cuesta 9 soles, yo estoy amarrado, digámoslo de alguna manera, por decirlo de alguna forma, nosotros estamos amarrados por un contrato, vamos a ponerle a 18 meses, ¿ok? Entonces, por 18 meses nosotros estamos obligados a estar con esa empresa de telefonía, ¿ok? Después de los 18 meses nosotros si queremos podemos mudarnos de empresa telefónica. Y esto es justamente lo que ha estado ocurriendo. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que yo he hecho de un tiempo a esta parte? Inicialmente mi empresa de telefonía era Telefónica. Posteriormente yo me mudé a lo que en algún momento era BellSouth. Después de BellSouth yo me pasé a la empresa telefónica de Claro. Después de estar en Claro me pasé a la empresa de telefonía de Entel. Entonces he ido mudando, ¿sí?, de compañía telefónica e inclusive he podido tener mi mismo número. Entonces con mi mismo número yo puedo mudar de compañía telefónica. Entonces todo esto es lo que hace el sistema de libre empresa. ¿Por qué? Porque todos quieren maximizar su beneficio. ¿Y cómo maximizan su beneficio? Justamente haciendo que el mercado esté contento. Entonces, el sistema de libre empresa lo que hace básicamente, ¿qué cosa es? Una coordinación. ¿A través de quién? Del mercado. Entonces el mercado es el que va a determinar cuáles son los precios, el mercado va a determinar cuál es la cantidad que compra, el mercado va a determinar cómo es que compra y los lugares, etcétera, etcétera. El gobierno lo único que va a hacer es limitarse a proteger la propiedad privada. Era justamente lo que estábamos conversando ahora. ¿Sí? El gobierno lo que hace es establecer, ok, tú vas a comprar esta casa, perfecto, tienes que ir a la SUNAT, tienes que registrar esta operación a tu nombre y tiene que pasar la propiedad del inmueble que estás comprando desde el vendedor hacia el comprador. De esta manera nosotros vamos a poder establecer
¿sí? Y garantizar de que esa propiedad es tuya y no de otra persona. Entonces, esa sería la única labor que tendría el gobierno en este caso. Entonces, en el sistema de libre empresa, el Estado obviamente fija leyes, fija normas y hace las diversas regulaciones de todos los agentes económicos. ¿Ok? Esa es la labor del Estado. Ahora, nos vamos al otro lado de la línea, ¿sí? Y al otro lado de la línea, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar? Lo que se conoce como la planificación central o comunismo. Entonces, inicialmente nosotros vamos a ver que podemos encontrar aquí a Cuba, ¿sí? Cuba se le llama, entre otras cosas, una dictadura. Ya sabemos, Castro, bueno, la familia Castro tiene ahí prácticamente 50 años. Otro país que representa la planificación central viene a ser Venezuela, ¿sí? Inicialmente teníamos a Chávez, bueno, Chávez murió y ahora tomó el puesto ¿quién? Maduro. Otro país que también establece una planificación central es Bolivia. Y otros países que de alguna manera se les llama comunistas. Pero ¿qué cosa es el comunismo? El comunismo es eso justamente, la planificación central. Pero la planificación central, ¿sí? No es otra cosa que el predominio que tiene el gobierno para centralizar todo lo que son las actividades económicas. Entonces es el Estado el que va a determinar qué cosa es lo que se produce, cuánto es lo que se produce, por qué se produce, a quién se le vende, a quién no se le vende, etcétera, etcétera, etcétera. Es más o menos lo que nosotros hemos podido ver que se da en el país de Venezuela. Entonces, en Venezuela a la gente se le da tickets, la gente tiene que hacer colas, la gente tiene un racionamiento, ¿cierto? Bueno, a mi manera de ver, sí, estoy hablando a nivel personal, este tema de la planificación central en realidad no es uno de los mejores sistemas que nosotros podríamos encontrar. ¿Por qué? Porque está completamente divorciado con el mercado. Y como ya hemos visto, es el mercado el que en realidad determina cómo es que debe de funcionar el sistema. Entonces, la planificación centralizada se caracteriza ¿por qué? Porque la propiedad del gobierno es sobre la mayoría de los bienes de producción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El gobierno es el que posee las fábricas, el gobierno es el que posee las distribuidoras, el gobierno es el que posee la producción agrícola, la producción metalúrgica. El gobierno posee todo. Y el gobierno es el que va a determinar cómo lo vende, a quién se lo vende, a qué precio se lo vende, entre otras cosas. Por último, estamos al centro. Entonces, ¿y al centro qué cosa es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con las economías mixtas. Correcto. Entonces, las economías mixtas no son otra cosa que una mezcla entre un poco de lo que sería el capitalismo puro y otro poco de lo que sería el comunismo o planificación central pura. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que este sistema deja la posibilidad de que nosotros podamos funcionar dentro de un modelo distinto. ¿Por qué? Porque toma un poco de lo que es el libre mercado, pero no lo deja suelto, no lo deja a su libre albedrío, lo comienza a ordenar, lo comienza a controlar. Entonces, con esto nosotros vamos a ver que no vamos a obtener, por ejemplo, la presencia de monopolios. Y en caso se diese la presencia de monopolios, esto va a estar regulado. ¿Por quién? Por el Estado. Entonces es el Estado el que se va a encargar de establecer de que el mercado funcione bien. Entonces, esta situación intermedia entre la economía planificada, ¿sí?, y la economía de mercado va a llevarnos a qué cosa? A ver que
el mayor peso recae sobre ¿quién? Sobre el sector privado. Pero obviamente aquí el Estado, el sector público, es el que regula cada actividad. ¿Para qué? Para que el sector privado no se aproveche de nosotros. Entonces, a través de la historia, nosotros hemos visto qué cosa, que se han dado siempre diferentes tipos de controles. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el siglo pasado, a comienzos del siglo, la década de los 30, se dictó lo que en algún momento se conoció como la famosa ley seca. ¿Y la ley seca qué cosa era? No era otra cosa que la prohibición por parte del Estado de que se vendiera alcohol, que se comercializara alcohol, que se consumiese alcohol. ¿Y qué cosa es lo que pasó? Justamente ese periodo de la ley seca fue el periodo en que el que más alcohol se consumió, en el que más alcohol se produjo. ¿Por qué? Porque lamentablemente las prohibiciones a veces no son la mejor manera de ordenar, de controlar. Entonces lo que se tiene que hacer es establecer un plan, ¿sí? Un plan que permita controlar algún tipo de control sobre las actividades económicas, pero no tiene que ser una cuestión prohibitiva, tiene que ser una situación simple y sencillamente de control. Entonces, aquí, en las economías mixtas, vamos a ver que simplemente el Estado, por ejemplo, lo que trata de hacer es mantener un nivel de precios más o menos estable. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que sucede si es que en algún momento el dólar comienza a subir de manera incesante y, digámoslo así, descontrolada? Entonces, en este momento el Estado interviene. ¿Y cómo interviene el Estado? El Estado interviene a través del Banco Central de Reservas. Entonces, ¿qué cosa hace el Banco Central de Reservas en este caso? Si el dólar comienza a subir de manera constante y descontrolada, el Banco Central de Reservas lo que hace simple y sencillamente es sacar sus reservas de dólares y comenzar a venderlas. Entonces, en el momento en que el Banco Central de Reserva vende dólares, el precio del dólar comienza a caer. Entonces esto hace que los precios no fluctúen de manera demasiado drástica. O por ejemplo, de repente comienza a suceder lo contrario, el dólar comienza a bajar. Esto, por supuesto, tampoco conviene. ¿Por qué? Porque esto hace que nuestra moneda se haga demasiado fuerte. Y si nuestra moneda se hace demasiado fuerte, los perjudicados van a ser los importadores. Ahora, claro, diremos, entonces ya no importamos y todo bien. El problema es que nosotros necesitamos importar. El 40% de las cosas que nosotros importamos son insumos. Es decir, son elementos que nosotros necesitamos para la fabricación de productos finales aquí en el Perú. Entonces, si los insumos suben de precio, los productos que nosotros vamos a fabricar suben de precio. Y nosotros finalmente tenemos que pagar más. ¿Y por qué sucede eso? Porque el dólar bajó de precio. Entonces el Estado se encarga de qué cosa? De hacer que el dólar no suba mucho de precio y tampoco baje mucho de precio. Es decir, lo mantiene más o menos con un comportamiento estable. El crecimiento económico, obviamente, lo que hace es proveer de dinero al Estado, ¿sí? ¿Mediante qué cosa? Mediante justamente los impuestos, mediante los recursos fiscales. Entonces esto hace un poco más fácil de que el Estado pueda realizar sus labores sociales, es decir, la redistribución de la riqueza. ¿Sí? Es más o menos algo así como un Robin Hood moderno, ¿ok? Entonces esta redistribución de la riqueza justamente se lleva a cabo ¿para qué? Para el desarrollo económico y social. Entonces, las etapas de la actividad económica son básicamente tres. Ya habíamos visto, tenemos la producción, ¿sí? La tenemos aquí, tenemos la distribución y tenemos el consumo. Entonces, comenzamos con la producción.
La producción, ¿qué cosa es lo que es? La producción es simple y sencillamente la manera en que los productivos trabaja y participa dentro del proceso. Por ejemplo, tenemos abogados, por ejemplo, tenemos contadores, por ejemplo, tenemos economistas, tenemos comerciantes, tenemos fabricantes, tenemos agricultores, etcétera, etcétera. Entonces, cada agente productivo, ¿sí?, interviene dentro del proceso de producción de una manera distinta. En la segunda parte ya vemos lo que son las relaciones de distribución. En estas, que vienen justamente desde las relaciones de producción, lo que se hace es determinar a quién corresponde cada parte del excedente de producción. Entonces, por ejemplo, si es que hablamos de los empresarios van a tener una parte de este excedente de producción, que es lo que se conoce como las utilidades. Por ejemplo, si es que es una persona que ha trabajado durante algún tiempo determinado en una empresa, esta persona va a recibir un salario. Y esta es justamente la forma en que va a participar dentro de las relaciones de distribución. Entonces, vamos a ver que todas las personas, todos los agentes económicos van a participar de una manera distinta dentro de estas relaciones de distribución. Entonces, ahora tenemos las relaciones de consumo. ¿Y estas relaciones de consumo de qué dependen? Dependen de la distribución y dependen de la producción. Entonces, estas relaciones de distribución y de producción son las que van a determinar ¿qué cosa? Los productos. Ahora, nosotros tenemos que vender estos productos. Entonces, estos bienes de consumo, nosotros los vamos a poder subdividir ¿en qué cosa? En bienes suntuarios, en bienes de inversión o en bienes improductivos. Por ejemplo, no sé si nosotros hemos visto en algún momento, ¿no es cierto? Esas famosas propagandas, el famoso llame ya, ¿no es cierto? Que te dicen, ok, mira, nosotros estamos vendiendo este polo mágico que hace que te veas con una figura esbelta en cuestión de segundos. En realidad son cosas que nosotros verdaderamente no necesitamos, pero lamentablemente nos hacen crear un impulso de compra. Entonces este impulso de compra es sobre productos absolutamente improductivos. Entonces, con esto nosotros vamos a cerrar ya, ¿sí? Vamos a establecer ya lo que es el flujo circular. Entonces, este flujo circular, ¿sí?, intervienen ¿quiénes? Primero, intervienen todos los agentes económicos. Y en este caso, el primer agente económico que interviene es la familia. La familia tiene un doble papel. Entonces, por una parte, vamos a ver que las familias son propietarias de los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Los factores productivos son tres: la tierra, el capital y el trabajo. Pero además tienen los conocimientos, tiene la tecnología, ¿no es cierto? Y todo esto de aquí es aprovechado por ¿quiénes? Por las empresas. Entonces las empresas utilizan los factores productivos de las familias. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Producen bienes y servicios que las familias posteriormente van a consumir. Entonces, estos productos, estos bienes y servicios son intercambiados entre las empresas y las familias. ¿Sí? Entonces, las familias, ¿qué cosa es lo que entregan? Los factores. Y reciben a cambio, ¿qué cosa? Rentas, sueldos, salarios, beneficios, alquileres. Entonces, este intercambio se da entre las familias y las empresas. Las empresas producen bienes y servicios. Estos bienes y servicios se intercambian por las familias, ¿dónde? En los mercados de bienes y servicios. Y obviamente las empresas van a recibir a cambio, ¿qué cosa? Dinero. Entonces el sistema económico distingue los flujos reales de los flujos financieros. De esta manera damos por concluido el sistema económico, además de los distintos sistemas económicos que existen en el mundo.